Ok, listo. Cuando guste, don Werner. Marianela, ¿te parece que iniciemos? Sí, don Werner, cuando usted guste. Ok, ahora veo la página de Live, pero no la del Zoom, ¿verdad? No, no importa. Vamos a ver, sí, estamos en el Zoom ahorita. Vamos a ver, ¿será que no la está viendo ahí? Estamos en ambas. Ajá. Bueno, no importa. Muy buenas tardes y muchas gracias a todos ustedes por participar en esta actividad conmemorativa del Día Internacional de la Alimentación. Mi nombre es Werner Rodríguez Montero y trabajo como docente e investigador de la Universidad de Costa Rica en la sede del Atlántico y en la finca experimental interdisciplinaria de modelos agroecológicos, FEIMA. Es bastante obvio que sin una alimentación adecuada la vida humana resulta precaria e inestable. También está clara la relación entre pobreza y subalimentación. Los seres humanos mal alimentados no pueden disfrutar de una vida plena ni alcanzar su potencial como miembros de la sociedad. Es por eso que tiene sentido reflexionar acerca de la alimentación, sus antecedentes y consecuencias sobre el bienestar humano, tanto en su dimensión individual como social. Entre los llamados objetivos del milenio en el que nos encontramos figuran superar la inseguridad alimentaria, borrar de la población humana el hambre y dejar atrás todas las formas de malnutrición. ¿Qué tanto hemos avanzado en la consecución de estos objetivos? Esa pregunta constituye el telón de fondo de la presente actividad. La Comisión Institucional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, CISAN, de la Universidad de Costa Rica, es un grupo de trabajo constituido por docentes e investigadores de diversas disciplinas. El grupo cumple la función de generar recursos, articular esfuerzos, reflexión y pensamiento crítico acerca de la seguridad alimentaria y nutricional del país. En el marco de este propósito, hoy vamos a escuchar a dos colegas de la Comisión CISAN. El primero de ellos, el doctor Luis Felipe Arauz Cavallini, es el decano de la Facultad de Ciencias Agroalimentarias de la Universidad de Costa Rica y disertará sobre el tema del campo a la mesa, una conexión vital entre producción y consumo. Posteriormente, la doctora Marianela Zúñiga Escobar, profesora e investigadora de la Escuela de Nutrición Humana de la Universidad de Costa Rica, desarrollará el tema ¿Por qué la seguridad alimentaria y nutricional nos permite pensar como un sistema? Trabajaremos esta actividad con el siguiente formato. Cada panelista tendrá 20 minutos para presentar su tema. Los presentes podrán preguntar
conforme avancen los panelistas en sus exposiciones, haciendo uso del chat. Por favor, procuren ser concisos en sus preguntas e indicar a quién dirigen su pregunta. Tras las presentaciones de ambos panelistas, abriremos un espacio para que Stefan, el compañero que nos está ayudando con las preguntas, nos comunique las preguntas recibidas ordenadas por temas. Entonces los panelistas contestarán las preguntas. Finalmente, otorgaremos 5 minutos a cada panelista para que cierren su tema y se refieran a algunos aspectos que les parezcan convenientes. Como es usual, este evento quedará disponible en nuestro canal de YouTube y en el Facebook de la CISAN UCR. Con esos antecedentes, iniciaremos entonces con la presentación del doctor Luis Felipe Arauz Cavallini, a quien saludo en este momento y le pido que inicie con la exposición de su tema. Gracias. Muchas gracias, Werner. Muchas gracias a los organizadores por la invitación y a las personas que asisten a esta actividad. Quizás voy a compartir la pantalla para ver la presentación. Creo que ya la tenemos ahí. Y el título que tiene la presentación es Del campo a la mesa, una conexión vital entre producción y consumo. Eso nace a raíz de una preocupación de que hay, yo diría, justamente una desconexión, un desenganche entre el consumo de alimentos y la producción. Muchas veces las personas consumidoras no saben de dónde viene su alimento, cómo se produjo, tanto desde el punto de vista de prácticas de producción como en las prácticas laborales y ambientales relacionadas a la producción. No hay una verdadera conectividad entre las personas que consumen y las personas que producen, y a veces hay un distanciamiento enorme a través de una cadena de comercialización larguísima que va borrando cada vez más esa conexión. Y creemos que si queremos realmente que la producción de alimentos cumpla con todas sus funciones, no solamente de proporcionar estos alimentos, sino también de llevar bienestar social a las zonas productoras, debemos recuperar esa conexión. Entonces, por eso el título de la presentación. El sector agroalimentario costarricense hace una enorme contribución al país, a pesar de que en algunos medios se trata de minimizar esta contribución. Sin embargo, el sector agroalimentario, considerando la producción primaria y la agroindustria que se deriva directamente de ella, genera alrededor del 10% del Producto Interno Bruto, es decir, el 10% del valor de la economía global del país viene de la producción agrícola y su procesamiento. La producción agrícola primaria genera el 12% del empleo nacional, como empleos directos, es decir, gente ocupada directamente en la producción, son alrededor de 260,000 personas. Eso, si lo ponemos en perspectiva, por ejemplo, zonas francas, que es uno de los mayores generadores de empleo, genera poco más de la tercera parte de eso, es decir, unos 90,000 empleos versus 260,000. Esto sin contar lo que llamamos los empleos indirectos, es decir, los encadenamientos hacia atrás y hacia adelante de la producción, y ya considerándolo como un todo, ese sistema genera alrededor de 500,000 de empleos. De lo que son exportaciones de bienes, el 42% proceden de la producción agropecuaria. Y muy importante, y es una estadística que no aparece en ninguna parte, esto es elaboración propia con base en estadísticas de fuentes muy diversas, pero el 70% de la canasta básica alimentaria viene de producción nacional. Es decir, que los agricultores, las agricultoras, ganaderos, ganaderas, pescadores, etcétera,
son responsables del 70% de la seguridad alimentaria de este país. Si podemos hacer números, somos autosuficientes en carnes, en frutas, en hortalizas, en huevo, por lo menos de la canasta básica, ¿verdad? Si comemos papayas, bananos, piñas, somos autosuficientes. Ya si queremos comer manzanas, kiwis, uvas, pues no, ¿verdad? Pero de lo que comemos normalmente somos autosuficientes, y el eslabón más débil es los productos más emblemáticos de ese casado que ustedes ven ahí, que son el arroz y los frijoles. Producimos solamente el 20 al 25% de los frijoles que comemos, el resto es importado, y como el 40% del arroz. Y eso, pues, para mí genera una gran vulnerabilidad, sobre todo se ha visto ahora en tiempos de pandemia. Ahora, les decía que esto entonces tenemos que verlo desde un punto de vista integral, desde el punto de vista sistémico, y por eso vamos a hablar ahora de sistemas alimentarios, y creo que Marianela va a enfatizar todavía más en su disertación, pero empecemos por definir qué es un sistema alimentario, y eso es, ya está definido por la FAO. Dice la FAO que un sistema alimentario sostenible es aquel que garantiza la seguridad alimentaria y la nutrición de todas las personas de tal forma que no se ponga en riesgo las bases económicas, sociales y ambientales de estas para las futuras generaciones. Eso significa que siempre es rentable, garantizando la sostenibilidad económica, que ofrece amplios beneficios para la sociedad, asegurando la sostenibilidad social, y que tiene un efecto positivo o neutro en los recursos naturales, salvaguardando la sostenibilidad del medio ambiente. Vean que es una definición amplia, la vamos a desmenuzar un poquito, un poco en las características entonces de un sistema alimentario. Bueno, garantiza la seguridad alimentaria de las personas, ofrece amplios beneficios para la sociedad, tiene un efecto positivo o neutro sobre el ambiente, y en lo económico es rentable, garantizando la sostenibilidad económica. Esas son las características que debe cumplir idealmente un sistema alimentario. Y un poco, desmenuzándolo un poco más, cómo lograr que a partir del sistema alimentario se beneficie la mayor cantidad de gente posible. Bueno, y aquí es donde entramos con un concepto que ha sido un poco polémico, que es el concepto de soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria es algo que debemos promover desde el punto de vista del bienestar social, económico y ambiental del país. Y contrario a lo que se ha dicho, no significa un autoabastecimiento completo. Los detractores del concepto dicen que es un concepto trasnochado, porque nosotros comemos pan, pero no podemos producir trigo, entonces que no podemos producir todo lo que comemos. No se trata de eso. La soberanía alimentaria es un derecho político, es el derecho de los países a definir su propia política agraria y alimentaria. El concepto de soberanía alimentaria es practicado por los países desarrollados en todo el mundo, en Europa, en Estados Unidos. Hay apoyos fuertes a la producción local a través de mecanismos como subsidios y a través de servicios de apoyo de primera línea, extensión, investigación, etc. Y tenemos que hacer conciencia de que apoyar la producción local no solamente trae beneficios ambientales y sociales a los consumidores, sino que dinamiza la economía rural, generando bienestar en esas zonas rurales y ayudando al bienestar de todas esas personas. En cuanto a lo ambiental, debe tener un sistema agroalimentario un efecto positivo o neutro en los recursos naturales, salvaguardando la sostenibilidad del medio ambiente. Ya el anterior coordinador de Naciones Unidas para el Derecho a la Alimentación, el doctor Schuster, decía que la agroecología era la forma como la agricultura del futuro iba a alimentar al mundo. Él promueve un enfoque agroecológico donde podamos realmente generar una agricultura sustentable. La FAO ha hablado del concepto de agricultura climáticamente inteligente,
que es aquella que, sin dejar de ser productiva, se adapta a las situaciones del cambio climático, pero también ayuda a reducir la cantidad de gases de efecto invernadero y de esa manera mitiga el cambio climático. Y esos son conceptos que debemos interiorizar. Es importante que en los sistemas agroalimentarios locales es más posible hacer una auditoría ciudadana sobre los procesos productivos a través de una mayor cercanía entre productores y consumidores, lo cual acorta también las cadenas de intermediación con un impacto también en lo económico y lo social. Y hablando de lo económico, un sistema agroalimentario, dice la FAO, debe ser rentable, porque si no, no tiene viabilidad, no tiene sostenibilidad económica. Y entonces aquí tenemos que pensar en que tiene que haber una eficiencia productiva para que sea rentable un sistema. Hay que bajar los costos o aumentar la productividad, no hay de otra. Tenemos que buscar un precio justo para los productores, lo cual a veces no ocurre y es una de las preguntas motivadoras que nos plantearon para la actividad. Y también debemos buscar darle valores agregados, por ejemplo, el proceso productivo, por ejemplo, la agricultura orgánica, a través de las certificaciones, logra demostrar su sostenibilidad y así hay gente que está dispuesta a pagar un precio mayor a través de eso. Es un valor agregado al proceso, pero también hay valores agregados al producto a través de diferentes mecanismos de procesamiento. Ahora, para esta actividad nos hicieron 3 preguntas relevantes. La primera es, ante la reiterada queja de los productores por los bajos precios que obtienen por sus productos, al otro lado de las cadenas, los consumidores nos quejamos de que el precio es muy elevado en aquel o este producto agrícola. ¿Qué explicaciones existen para esta incongruencia? Que el productor reciba poco y el consumidor pague mucho. ¿Cuáles serían sus proposiciones para lograr que una mayor proporción del precio pagado por el consumidor le llegue como ingreso al productor? Y la tercera, Costa Rica mantiene aranceles que impiden precios más bajos en productos alimenticios como carne de pollo, arroz y azúcar. ¿Cuál es su posición al respecto de esos aranceles que impiden a los consumidores costarricenses tener acceso a alimentos más baratos? Vamos a tratar de irlas contestando y que me dé tiempo en los 20 minutos. Esta es una lámina que yo tomé de una charla de don Enrique Montenegro, el director de la Escuela de Economía Agrícola, y que explica mucho un poco una de las primeras preguntas. Él analiza las cadenas de valor agropecuarias y analiza el margen de utilidad y la agregación de valor de cada agente en la agrocadena. Entonces dice que de un producto X, esto es, digamos, genérico, es como un promedio de varias cadenas. El productor primario agrega el 70% del valor. Sin embargo, su margen de utilidad es de un 10 a un 30%. La agroindustria agrega entre un 20 y un 30% y un margen de utilidad de un 35 a 45%. Y luego la logística y comercialización, que muchas veces es una llamada telefónica o tener una bodega con condiciones adecuadas, solamente agrega como el 5% del valor y sin embargo el margen de utilidad es el más alto de todos. Entonces ahí es donde uno podría decir que hay una inequidad en las cadenas agropecuarias. Veamos un ejemplo, aquí algunas cifras importantes. Aquí vamos a ver un poco la formación de precios entre frijol importado, en este caso de Nicaragua, y frijol costarricense. Fíjense que si nos vamos de atrás para adelante, la cadena de supermercados que compra la mayor cantidad de frijol en este país, hoy estaba vendiendo el frijol rojo a 450 gramos en 780 colones, ¿verdad? Eso me da un precio básicamente de 733 colones por quintal. Al productor, o digamos el frijol
de Nicaragua, el precio puesto aquí en bodega, lo que se llama el precio CIF, es de 28.000 colones por quintal. El precio del frijol costarricense en finca es de 29.000 colones por quintal. Vean ustedes la comparación entre el precio en finca y el precio en supermercado, donde el 64% de ese valor queda en la cadena de comercialización, un poco coincidente con lo que decía don Enrique Montenegro en su charla, que entre el 60 y el 70% queda en la cadena de comercialización, ¿verdad? Cuando el que llevó, digamos, no solo el mayor valor del precio, sino el que llevó la mayor cantidad de riesgo fue el productor. Ahora, es interesante también ver que lo del precio justo, el valor de la mano de obra en Nicaragua es de 126 dólares por mes para un trabajador agrícola. En Costa Rica es básicamente el triple de eso, 520 o 4 veces más que eso, 520 dólares por mes para un trabajador agrícola, mano de obra, digamos, no calificada. Y si el resto de los costos fueran similares, el costo por hectárea de frijol sería 28% más bajo en Nicaragua, con rendimientos muy parecidos. No es que el frijol nicaragüense pueda ser más barato porque son más productivos, no, el rendimiento es muy similar. Sin embargo, aquí el frijol puede ser más barato, incluso los productores dicen que un precio justo sería alrededor de 32.000 colones por quintal. A veces se los pagan, a veces no, pero aún cuando sube y baja el precio a nivel de supermercado se mantiene en esos niveles, entre 1.600 y 1.800 colones por kilo para el frijol rojo. Ok, ahora, uno de los temas que es importante, que hay que tomar en cuenta a la hora de pensar en el tema de la rentabilidad del sistema, es pensar en cómo mejorar la eficiencia productiva, como ya lo mencioné. Aquí tenemos dos sistemas de producción de frijol en dos zonas diferentes en Costa Rica, y podemos ver aquí un poco la diferencia en utilidad por hectárea. El sistema semimecanizado genera una utilidad de 52.700 colones por hectárea, mientras que el sistema a nivel de siembra manual, de espeque, genera una utilidad muy baja. Básicamente, este sistema lo que hace es pagar la mano de obra del propio agricultor y un poquito de utilidad, ¿verdad? Entonces, no pareciera muy rentable. Ahora, ¿por qué? Si el costo es mayor, en el caso de semi-mecanizado, y ahora vamos a ver por qué es mayor, ¿por qué tiene una mayor rentabilidad? Porque el rendimiento es mucho mayor. ¿Y por qué el rendimiento es mucho mayor? Aquí me gustaría reflexionar sobre esta parte del cuadro. Primero, los agricultores de Upala usan el doble de semilla que en Pérez Celedón. No escatiman en fertilizante, le ponen 6 sacos por hectárea, mientras que en Pérez Celedón están poniendo 4. En abono foliar están poniendo 3 litros por hectárea versus 1 en Pérez Celedón. Entonces, en esta parte de los insumos, Upala está poniendo más insumos. Ahora, ¿qué está pasando? Fíjense que en la parte de herbicidas o plaguicidas, en general, herbicidas, en Pérez Celedón se está usando el doble o más. Uno podría especular, sin haber yo hecho un análisis a profundidad, que al estar usando una densidad de plantas menor, ¿verdad? Seguramente para economizar fertilizante y abono foliar terminan con un mayor problema de malas hierbas y tienen que usar más herbicidas. Entonces, ahí una cosa por la otra y termina la gente de Pérez Celedón no solo aplicando más plaguicidas, sino también con una menor productividad. Entonces, es interesante
comparar esos sistemas, uno puede especular muchas cosas, pero al final lo que hace la diferencia es el rendimiento. Vean que es como un 30% mayor el rendimiento en Opala versus un buen rendimiento de Pérez Celedón, porque normalmente por ahí el rendimiento está un poco más bajo. Ahora, viendo ya las preguntas que nos planteaba Welmer, rápidamente para ver si me logro mantener en los 20 minutos, dice, es reiterada la queja de los productores por los bajos precios que obtienen por sus productos. Al otro lado de las cadenas, los consumidores nos quejamos por el elevado precio. ¿Qué explicaciones para esta incongruencia? Yo digo que hace tiempo aceptamos sin cuestionarnos la idea de que los precios agrícolas bajos favorecen a los consumidores, cuando en realidad el sector que se ha favorecido ha sido el sector dedicado a la comercialización, como ya vimos. Falta un enfoque sistémico en el cual haya una mayor conciencia mutua, mayor retroalimentación entre quien produce y quien consume. Falta rastreabilidad, que el consumidor sepa cómo se produce, los estándares laborales y ambientales y el impacto positivo en las comunidades rurales. Las reglas del comercio internacional, ¿no?, favorecen la producción barata, pero no necesariamente por eficiencia. Los costos sociales y ambientales se consideran externalidades. Quienes producen en forma responsable deben demostrarlo mediante costosas certificaciones, por lo tanto el sistema castiga a quien hace bien las cosas. Hay una inequidad salarial como con los países competidores, como ya lo vimos. Y hay mercados oligopólicos que impiden una verdadera competencia. Aquí hay 2 o 3 cadenas grandes de supermercados que fijan el precio. ¿Cuáles serían sus proposiciones para lograr que una mayor proporción del precio pagado por el consumidor le llegue como ingreso al productor? Primero, fortalecer las compras del Estado al productor nacional, fortalecer el programa de abastecimiento institucional del Consejo Nacional de Producción, fortalecer las ferias del agricultor, hay espacio de mejoramiento ahí, fortalecer más la asociatividad, fortalecer otros mecanismos de comercialización directa, incluyendo el comercio electrónico. El Ministerio de Agricultura ha estado haciendo un esfuerzo en esa dirección. Mejor planificación de las cosechas para lograr un precio estable. Muchas veces mucha gente siembra de un producto al mismo momento, entonces se viene abajo el precio. Y hacer más conciencia en la población del impacto social positivo de apoyar al productor nacional y establecer mecanismos de diferenciación. Sobre el tema de los aranceles, ya casi para terminar, Costa Rica mantiene aranceles que impiden precios más bajos en productos alimenticios como carne, pollo, arroz y azúcar. ¿Cuál es mi posición respecto a eso? Bueno, primero se debe mejorar la eficiencia productiva de la producción local para que compita con los productos importados. Segundo, se debe mejorar las reglas del comercio mundial para evitar precios bajos por dumping social o dumping ambiental, que yo llamo, ¿verdad? Los estándares laborales y sociales no son parejos, sin embargo, el precio es lo único que cuenta. Ahora, ¿a quién favorecen las importaciones baratas? Aquí yo quiero hacer, porque se está hablando de la fijación del precio del arroz, que está por ley. Fíjense que vimos la inequidad del comercio agrícola. Aquí tenemos varios productos importados, donde vemos aquí cuántas veces más paga el consumidor con respecto al precio de importación para manzana, ajo, aguacate y frijol importado. Y en general anda por 2.8 veces más lo que paga el consumidor con respecto a lo que se paga por la importación. Nosotros podemos traer arroz pilado barato, digamos de Uruguay, de Argentina, y costaría 371 colones el kilo. Entonces se ha dicho que eso sería mucho más barato que los 608 colones por kilo que paga el consumidor nacional o el 847 para el arroz de alta calidad. Sin embargo, eso no considera esta inequidad del sistema de comercialización. Si le aplicamos el mismo factor que se aplica al frijol negro, en este caso 2.85, el precio final al consumidor, si fuera liberado el precio, sería de 996 colones, o sea, mayor que el arroz, digamos, de consumo más popular, el 80-20, o incluso mayor que el arroz más fino, el 95-5, 95% grano entero y 5% grano quebrado. Entonces, es un poco falaz
pensar que una importación barata se va a traducir en un precio barato para el consumidor, porque no hay ninguna razón para que se le aplique al arroz un factor diferente que a otros productos agrícolas. Sobre todo porque no tiene competencia, digamos, manzana es bajo porque si la manzana está cara uno puede comer bananos o piña u otra cosa, ¿verdad? Pero con el arroz no hay un sustituto. Entonces, hablando de rendimiento, algunas ideas para la competitividad del sector arrocero, ya casi voy terminando. Una es agricultura de precisión. Con estos sistemas modernos de monitoreo con alta tecnología podemos realmente ver las diferencias en productividad en una finca. Por ejemplo, en esta, las zonas rojas y anaranjadas tenían rendimientos por debajo del punto de equilibrio de la finca, y ya podemos ver las clases más verdes y azules eran las más rentables. Incluso tenía zonas esta finca con una productividad promedio de 8.5 toneladas por hectárea aquí en las zonas azules, que es totalmente competitiva a nivel mundial con Argentina, con Uruguay, con quien sea. Entonces aquí es donde uno tiene que aplicar este tipo de cosas y también buscar cómo agregar valor al producto, como ecoarroz habanero 100% libre de plaguicidas, o generar valor agregado a partir de los rastrojos. En vez de hacer pacas con un muy poco valor nutritivo para el ganado, podría generarse a partir de ese rastrojo bioetanol, por ejemplo, como combustible. Y con eso creo que terminaría mi presentación y pues quedaría a la orden para las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Felipe. Las preguntas vamos a tenerlas agrupadas después de la segunda presentación a cargo de Marianela Zúñiga Escobar de la Escuela de Nutrición Humana. Adelante, Marianela. Muchas gracias, don Werner, don Felipe. Muy buenas tardes también a todos los presentes. Me alegro mucho que hay bastantes estudiantes. Eso es muy importante para poder compartir, ¿verdad? Todas estas informaciones. Bueno, yo voy a poner por acá la presentación. ¿Ahí la están viendo? Correcto, la vemos. Ok. Bueno, la pregunta generadora, ¿verdad? Que motiva este conversatorio es por qué la seguridad alimentaria y nutricional nos permite pensar como un sistema. Voy a retomar algunas cosas también que don Felipe mencionó en su presentación, ¿verdad? Porque estamos hablando pues, de este enfoque sistémico. Bueno, les traigo 3 posibles respuestas también a esta pregunta. Por supuesto que todos son aproximaciones y contribuciones, ¿verdad? Para una construcción mayor, pero bueno, la primera explicación es porque la noción de seguridad alimentaria y nutricional es una estrategia orientadora para favorecer y entender la complejidad de los sistemas agroalimentarios, y además también en la actualidad la seguridad alimentaria y nutricional se constituye un norte para poder superar la fragmentación de estos sistemas. Justamente, ¿verdad? Lo que decía don Felipe y el título de su presentación, esa conexión entre producción y consumo. Bueno, entonces, ¿por qué digo superar esa fragmentación? Bueno, porque la situación actual de la alimentación y la agricultura nos muestra una desconexión. Tenemos más bien una desconexión, por un lado, el tema de producción, por otro, el tema de comercialización, por otro, el tema de consumo de alimentos y por otro lado, el tema de la nutrición humana. Y entonces esto ha sido el producto también, sabemos, de una serie, ¿verdad?, de acontecimientos a lo largo de la historia, en donde vemos que prevalece un ordenamiento que ha sido político y económico, y lo que nos ha mostrado, ¿verdad?, es que el mundo está como constituido por partes y no como una forma integrada de todos esos aspectos que les presento en esta diapositiva. Entonces, si lo ejemplificamos, por ejemplo, en nuestro sistema institucional, en la organización de nuestras instituciones, podríamos ver sectores separados y muy pocas veces una conexión entre estos sectores. Bueno, entonces, es decir, ¿verdad? Existen en pocos momentos podemos ver esa conexión que existe entre las partes del sistema, y en este caso, pues de verlo como un sistema agroalimentario.
Ok, entonces aquí llegamos a nuestra segunda explicación del por qué la SAN nos permite pensar como un sistema. Y para eso he retomado algunos autores, investigadores que analizamos estos temas con el fin de identificar algunos principios básicos de la seguridad alimentaria y nutricional que lo que hacen es que nos ayudan a pensar como sistema, ¿verdad? Entonces, no podemos seguir pensando en la producción por un lado, el consumo por otro lado, sino que más bien lo que queremos es esa conexión, pensar desde el enfoque sistémico. Bueno, entonces para entenderlo hay que tomar en cuenta que lo que conocemos actualmente por seguridad alimentaria y nutricional en realidad ha sido una construcción que no está acabada aún y que se ha generado a lo largo del tiempo y que tuvo incluso, ¿verdad?, sus primeras concepciones en la época posterior a las guerras mundiales. Y bueno, en ese momento el panorama que se vivía mostraba una preocupación principal por producir alimentos. Entonces, en esa época, ¿verdad?, se creía principalmente que un país con buena producción de alimentos tendría seguridad alimentaria. Es decir, que la seguridad alimentaria estaba totalmente aferrada entonces a esa idea de disponibilidad del alimento. Entonces ahí lo puse en negrita, ¿verdad? Este tema de disponibilidad del alimento que sería un primer pilar del que estamos conversando. Sin embargo, bueno, la noción de seguridad alimentaria y nutricional ha evolucionado junto con la idea de desarrollo y ahora en la actualidad no solo percibimos la seguridad alimentaria y nutricional desde aspectos relacionados con la disponibilidad del alimento, ¿verdad? O esa preocupación de que se necesita más comida para alimentar el mundo, sino que también analizamos la situación desde las problemáticas, sí, que tienen que ver con la disponibilidad, pero que también se relacionan con el acceso a ese alimento. Entonces, la seguridad alimentaria y nutricional también depende del acceso físico y económico que tengo para obtener ese alimento, ¿verdad? Es decir, no solo estamos hablando de la producción de alimentos disponible en un país, sino que también de la capacidad que tienen las familias costarricenses para poder obtener ese alimento, ¿verdad? Entonces, estas son concepciones que tienen su origen principalmente en la década de los 80, con las reflexiones de Amartya Sen, que en lo particular me gusta mucho la forma en cómo lo presenta. Bueno, entonces, suponiendo que existe seguridad alimentaria y nutricional, no basta con tener alimentos disponibles y accesibles, ¿verdad? Sino que además es importante que sean alimentos adecuados para el consumo. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, que es importante que se trate de alimentos que forman parte de nuestros hábitos alimentarios, que forman parte de nuestros patrones alimentarios, de nuestra cultura alimentaria y que de alguna forma pueden contribuir con la creación de una identidad como costarricenses o como sociedad o como ciudad, ¿verdad? O independientemente, digamos, del lugar en donde estemos hablando. Y por supuesto que además buscamos que esos alimentos nos proporcionen salud y un adecuado aporte nutricional. Y entonces tenemos acá el siguiente pilar, que sería la utilización o aprovechamiento biológico, ¿verdad? Entonces, el hecho de que nuestro organismo asimile estos alimentos y pueda aprovechar los nutrientes de esos alimentos sin que otras sustancias lo desfavorezcan ese proceso, ¿cómo qué lo puede desfavorecer? Bueno, por ejemplo, la gran cantidad de insumos de agrotóxicos, ¿verdad? O el exceso de agrotóxicos a la hora de producir el alimento, o pueden ser también otros contaminantes en el manejo post cosecha, bueno, etcétera, ¿verdad? Entonces, lo importante es que de esta forma, a la hora de consumir el alimento, nosotros podamos utilizar y aprovechar esos nutrientes y contribuir de esa forma con un adecuado estado nutricional. Y es de esta forma que lo relacionamos con este cuarto pilar, que es la utilización biológica. Ok, entonces podemos decir que al hablar de la interrelación entre disponibilidad, acceso, consumo y utilización biológica de los alimentos, estamos refiriéndonos al primer principio del enfoque sistémico de la seguridad alimentaria y nutricional, que sería, ¿verdad?, justamente este principio integrador. Entonces, estos principios, ya hablé del primero de ellos, serían nuestra segunda explicación a la pregunta inicial de esta presentación, ¿verdad? ¿Cómo es que la SAN nos permite pensar en el sistema? Entonces, retomando este principio integrador, podemos establecer varios ejemplos. Bueno, don Felipe mencionó el tema del abastecimiento institucional,
Me parece que es un buen ejemplo en el que podemos ver cómo podemos pensar en la interrelación de estos pilares. Por ejemplo, si buscamos mejorar la seguridad alimentaria y nutricional desde una acción como el abastecimiento, entonces va a ser necesario trabajar también con aspectos que tienen que ver con las formas de producción de alimentos y también que nos dicen, ¿verdad?, sobre ese pilar de disponibilidad. Pero además de eso también tendríamos que relacionar esas formas de abastecimiento con el consumo y la utilización biológica de los alimentos y no meramente con procesos, por ejemplo, que tengan que ver con el propio proceso de abastecimiento o de distribución y comercialización, ¿verdad? Es decir, existe un principio que nos permite pensar y actuar en esa conexión entre la producción y el consumo. Ok, entonces el segundo principio del enfoque sistémico de la seguridad alimentaria y nutricional se trata de estrategias o acciones integrales. Es decir, buscamos la sostenibilidad no solamente en términos económicos, sino también, como lo decía don Felipe hace un ratito, ¿verdad?, sociales, ambientales, ¿por qué no también culturales, políticos, éticos, ¿verdad? Entonces, pero bueno, tal vez nos podemos preguntar, ¿cómo hacemos esto posible? Son muchísimas dimensiones, ¿verdad? Entonces, hagamos un ejercicio, digamos, si estamos realizando un proyecto igual que tiene que ver con el tema o una acción que tiene que ver con el tema de abastecimiento de alimentos, entonces, además de aplicar ese primer principio integrador, ¿verdad?, en donde interrelacionamos la disponibilidad, acceso, consumo y utilización biológica, también es necesario contemplar no solamente aspectos económicos de ese proceso de abastecimiento, ¿verdad?, que muchas veces se relacionan con el precio que tiene el alimento, sino que también podemos considerar aspectos sociales, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuál es el beneficio que tienen los pequeños y medianos productores o la agricultura familiar de ese proceso de abastecimiento? Como decía don Felipe, estamos viviendo también una problemática con los oligopolios, ¿verdad? Entonces, ¿de qué forma favorecemos también a sectores como este? Es importante. Entonces, pensar, por ejemplo, cuál es esa construcción social de los mercados que se genera en las cadenas cortas de comercialización para favorecer esa conexión justamente entre la producción y el consumo de alimentos. Bueno, entonces, además de eso, ¿verdad?, de pensar en esa dimensión, podemos pensar incluso en una dimensión ambiental. Por ejemplo, en términos de abastecimiento podríamos pensar, bueno, ¿cuál es la huella de carbono para producir ese alimento, para transportar ese alimento? O en términos culturales, ¿cuál es el tipo de alimento que se está llevando a cuál comunidad o a cuál organización, a cuál institución, y si ese alimento tiene una relación con la identidad y la cultura alimentaria de esas personas? En términos políticos, por ejemplo, sería necesario, ¿verdad?, revalorar nuestra legislación porque este tema a veces también tiene sus complicaciones en cuanto a la forma en cómo las normas de nuestro país pueden pensar en acciones articuladas, pues muchas veces vemos que más bien se generan acciones fragmentadas, ¿verdad? Por un lado, tal vez el sector educación, por otro lado, tal vez el sector de agroalimentario, por otro lado, tal vez el sector salud. Entonces, también desde esta dimensión política, la intención es pensar en esa articulación. ¿Cómo pensaríamos una dimensión ética a la luz de este ejemplo del abastecimiento? Por ejemplo, si ese proceso de abastecimiento está proporcionando o es coherente con el derecho humano a la alimentación saludable y adecuada, ¿verdad? Entonces, podemos ver que son muchísimos aspectos y podemos decir, bueno, ¿cómo cumplimos eso? Justamente tiene que ver con nuestros siguientes principios del enfoque sistémico de la SAN, porque se trata de acciones multisectoriales, acciones multidisciplinarias, intersectoriales, ¿verdad? Entonces, eso nos lleva a nuestro siguiente principio, que es la intersectorialidad. Y este principio es un componente fundamental para orientar y garantizar las estrategias que sean integrales e integradoras, ¿verdad? Los principios que acabamos de ver. Porque se constituye como una práctica
para gobernar y así superar también esa fragmentación. Entonces, otro aspecto importante de la intersectorialidad es que además puede tornar efectivas las acciones que tienen que ver con la seguridad alimentaria y nutricional, sobre todo porque se relaciona con la toma de decisiones que se generan en los diferentes niveles, ¿verdad? Puede ser en el nivel local o en el nivel regional, en el nivel nacional, o puede ser también en el nivel internacional. Entonces, eso es importante porque nos dice también que depende de valores, depende también de intereses, depende también de esas decisiones y voluntades de las personas que tienen parte en el tema de la gobernanza. Y bueno, la intersectorialidad es muy importante porque la seguridad alimentaria y nutricional, como lo dice Burlandi, me gusta mucho, se considera suprasectorial. O sea, esto quiere decir que abarca a todos los sectores y en realidad la seguridad alimentaria y nutricional no pertenece a un sector en particular, ¿verdad? Entonces, aquí los actores y sus instituciones tendrían que actuar en función de objetivos más amplios que van más allá probablemente de los objetivos para los cuales fueron creadas esas instituciones inicialmente con aquella idea fragmentada de la realidad. Y al igual, aquí vamos a ver, creo que puse una X ahí en la foto, pero para que ustedes vean que más que pensar en unir acciones diferentes, es más bien el objetivo común que tienen esos diferentes sectores. Ok, entonces nuestro siguiente principio es el principio de participación y acá podemos incluir el proceso dinámico que ocurre cuando diferentes actores forman parte de esa toma de decisiones, ¿verdad? Es decir, hay que preguntarnos si existen espacios reales de deliberación para conocer puntos de vista de esos productores, de esos consumidores, de estos académicos, de los cooperantes, de los actores gubernamentales, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son esos espacios que existen? Porque muchas veces podemos tal vez identificar en reglamentos o en normativas que hay espacio para la participación, pero no existen mecanismos efectivos para poder tomar en cuenta esas decisiones de esas personas que están participando. Entonces recordemos que la participación es un derecho humano internacional y lo que permite es aumentar esa capacidad de incidencia de las personas, estimula la integración social y también fortalece la democracia. Y bueno, tal vez de forma resumida, todos estos procesos, todos estos principios, ¿verdad? El principio integral, integrador, la intersectorialidad y la participación, cuando se desarrollan acciones en seguridad alimentaria y nutricional, se pueden desarrollar de forma multinivel. Eso quiere decir que si estamos trabajando alguna acción que tenga incidencia en un individuo, debemos pensar también en la forma en cómo esas estrategias tienen que ver con su familia, con su comunidad, con el país o a nivel regional, ¿verdad? Internacional o incluso a nivel planetario. Entonces, las acciones de seguridad alimentaria y nutricional que tienen este enfoque sistémico tienen también esa característica que son acciones multinivel. Y bueno, finalmente llegamos a la tercera explicación del por qué la seguridad alimentaria y nutricional nos permite pensar como un sistema. Y eso se debe a que existen referenciales también que le son inseparables a la noción de seguridad alimentaria y nutricional. Y los vamos a ver brevemente. Don Felipe ya se adelantó también hablando sobre soberanía y agroecología. Los voy a retomar. La soberanía alimentaria, por ejemplo, es uno de estos referenciales, principalmente en términos de acceso a la semilla, a agua y a recursos productivos que puedan permitir una sostenibilidad de esos sistemas agroalimentarios. Porque estos recursos no precisamente están disponibles para acciones que sean congruentes con la seguridad alimentaria y nutricional, ¿verdad? Puede ser que los fines sean otros. Entonces, a su vez, vemos la importancia de la soberanía alimentaria en términos de las condiciones de autonomía, como bien lo decía don Felipe, ¿verdad? Que tiene el Estado, en este caso el gobierno, para tomar decisiones políticas de apoyo a la agricultura, a la alimentación, a los mercados. Y pues de alguna forma también repensar esas formas de conexión entre todos estos procesos.
Un siguiente referencial es la agroecología, que bueno, don Werner es experto también en este tema, y orienta hacia esa agroecología que orienta hacia la incorporación progresiva de la sostenibilidad. En realidad la agroecología tiene una gran capacidad para conectar y reconectar procesos, personas, lugares y elementos de la naturaleza que componen esos agroecosistemas. Entonces, la agroecología, ya sea como modo de vida o como ciencia o como práctica, ¿verdad? Como algunos autores la han llamado, nos llama también a esa forma de entender los sistemas y las interrelaciones que existen en los medios. Y luego otro de los referenciales inseparables de la SAN es el derecho humano a la alimentación. Y hago aquí un paréntesis recordando que mañana celebramos el Día Mundial de la Alimentación, ¿verdad? Y también pues recordamos que desde 1948 fue proclamada la Declaración Universal de los Derechos Humanos y es desde ahí cuando comienza a plantearse este entendimiento de este derecho, ¿verdad? Y que más adelante también va a tener su origen al momento de la creación del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales en la década de los 60. Entonces, específicamente para el caso de Costa Rica, el derecho humano a una alimentación adecuada se encuentra incluido de forma implícita en el marco de derechos más amplios. Entonces, aquí pues nos tocará continuar buscando también una mayor visibilidad, una forma en que sea más explícito ese tema de derecho humano a la alimentación desde la Constitución y también desde la acción colectiva, ¿verdad? Cómo la participación de diferentes actores pueden hacer ejercer su derecho a una alimentación adecuada y saludable. Por último, otro referencial inseparable de la SAN sería el desarrollar estrategias desde un enfoque sistémico, pues pretendemos que como finalidad busquemos una promoción del desarrollo, pero no cualquier desarrollo. Como les dije al inicio, me gustan los postulados de Amartya Sen y en este caso la concepción que tiene este autor en relación con el desarrollo habla de que sería una concepción más amplia que la idea de desarrollo pautada por aspectos económicos, sino que más bien se trata de establecer una relación de las acciones con el desarrollo humano. Y es, digamos, también una forma en que nos podemos acercar cuando estamos realizando acciones para favorecer la seguridad alimentaria y nutricional, el pensar en ese mega objetivo o en esa idea suprasectorial que tiene que ver con el desarrollo humano sostenible. Bueno, y acá, recordando a Aquino también, este cómic que está aquí me gustó mucho y es muy apropiado también para pensar en esta idea de sistema, ¿verdad? De estos principios, estos referenciales, esta idea de que la SAN es norteadora también en el tema de pensamiento sistémico y de los sistemas alimentarios, es necesaria porque, como pueden ver ahí en ese dibujito, ¿verdad? Lo que sucede en una parte del sistema va a tener repercusiones en todo el sistema. Y como lo dice el profesor Renato Maluf, también me parece muy importante retomar sus palabras, hay un conjunto importante de problemas que no pueden ser entendidos y resueltos aisladamente por estar interrelacionados y ser interdependientes. Bueno, creo que eso sería por el momento. Les agradezco y quedo atenta también a las preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marianela, por tu presentación. Tenemos ahora entonces un espacio en el cual Estefan Pereira, quien nos está ayudando con las preguntas, leería las preguntas que han llegado al chat para cada uno de los expositores. Adelante, Estefan. Listo, buenas tardes a todos. Muy interesantes, comentarios positivos también hacia los dos expositores, bueno, y a la profesora también. Tenemos una primera pregunta dirigida para Luis Felipe. Dice, usted plantea dos acciones puntuales para mejorar el sistema alimentario a través de la vinculación de los agricultores al mercado de alimentos, siendo estas dos acciones la asociatividad y las compras institucionales.
Estas dos han sido estrategias que se han planteado desde hace algún tiempo, sin embargo el avance ha sido poco. ¿Cuáles considera usted que han sido las limitaciones para avanzar en el impacto de estas estrategias y cuáles serían sus recomendaciones para que mejore ese impacto? Si les parece, leo una o si quiere vamos planteando todas las que tengo o no sé cómo lo quisieran como trabajar. ¿Qué prefieres, Luis Felipe? Bueno, puedo ir de una en una, tal vez, Okay. para poderlo decir. Perfecto. Bueno, con respecto a esa pregunta es difícil, digamos, en el tema de compras del Estado, yo creo que se ha avanzado bastante, digamos. Lo que pasa es que hay temas políticos ahí metidos, digamos, y es la viabilidad política del Consejo Nacional de Producción como el ente que es el que tiene a cargo el tema de las compras de alimentos o el abastecimiento de alimentos para el sector institucional. Por ejemplo, el programa de abastecimiento institucional del CNP, ese fue, digamos, estaba prácticamente muerto, con un nivel de compra muy bajo en el año 2013. Y cuando hablamos de compras muy bajos, el mercado institucional es un mercado de alrededor de 100.000 millones de colones, para que tengamos una idea, números redondos. Entonces es muy fácil pasar de cantidad de ventas a porcentaje del PAI. En el 2013, eso estaba como en 13.000 millones de colones. En la administración de Guillermo Solís se le dio mucho impulso al PAI por considerarse que era un dinamizador de la economía rural, y pasó de 13.000 millones a como a 44.000 millones, si no recuerdo mal. Y en esta administración ya pasó de los 60.000 millones. Entonces, el PAI ha venido creciendo y ha venido mejorando cualitativamente también, cambiando los suplidores grandes por organizaciones de productores. Entonces, por ejemplo, qué sé yo, por decir un ejemplo, Pipasa, que era uno de los proveedores de pollo, ahora en vez de Pipasa ser uno de el único, prácticamente ahora han entrado muchos proveedores de pollo, que básicamente son pequeñas organizaciones. Si uno ve el número de agroempresas en el país, pareciera que no son tantas, pues son alrededor de 200 y pico, 300, pero son organizaciones. Entonces, el total de agricultores agrupados ahí anda rondando los 25.000. Entonces, eso es un número interesante. En el tema de la asociatividad, tengo que decir que ahí, digamos, que no se ha avanzado tanto. El sector cooperativo, lamentablemente, tengo que decir que ha sido un sector que ha sido como un botín político, digamos, por decirlo así. Entonces, cada vez que hay elecciones cooperativas, hay una serie de manipuleos, etcétera, y no ha logrado el cooperativismo, si bien tiene un papel importante, pero ese crecimiento y ese fortalecimiento no se ha dado. Creo que la Cámara Nacional de Economía Social Solidaria está promoviendo que haya más empresas de la economía social solidaria, parte de las cooperativas, lo que son centros agrícolas cantonales, lo que son otros tipos de organizaciones que podrían entrar ahí en mejoramiento de esa asociatividad que es necesaria. ¿Y por qué es necesaria? No solo para el tema de la comercialización, sino también para el tema de valor agregado. Cuando usted entra en procesos de industrialización, usted necesita o mucho capital o mucha, digamos, masa crítica para entrar en estos procesos. ¿Cuál ha sido el gran éxito de Dos Pinos? Que ha sido una cooperativa que agrupa miles de productores, pero que le ha entrado a los temas de valor agregado
y a los temas de comercialización, y ha logrado integrar del campo, por lo menos hasta el producto ya con valor agregado, en una forma muy interesante. Sin embargo, todavía siento que hay un desenganche con los consumidores, en el sentido que cuando un niño se come una chocoleta nunca piensa en el lechero que se despierta a las 3 de la mañana para ir a ordeñar sus vacas, ¿verdad? Ese tipo de conexiones hay que fortalecerlas. Pero sí, ese es un buen ejemplo, Dos Pinos, pero lamentablemente muchas de las cooperativas no están ahí, ¿verdad? Voy a mencionar el caso del sector frijolero. Por ejemplo, en la zona de Pérez Celedón y Buenos Aires hay una faja de frijol muy importante, pero son un montón de organizaciones pequeñitas y no se han logrado poner de acuerdo para hacer una gran cooperativa nacional de frijoleros, que eso les daría una fortaleza muy diferente. No sé qué pasa ahí, si hay un tema cultural, pero también me parece que el Instituto de Fomento Cooperativo no ha hecho, digamos, toda la tarea que debió haber hecho en buscar esas organizaciones, porque el Infocoop también ha estado muy metido en todos esos temas de la politiquería nacional, que realmente le ha restado fuerza. Don Luis Felipe, y en esa misma línea voy a atreverme a unir dos preguntas que tenemos por acá. La primera dice, hoy vemos que alrededor de 60 y 70% de las ganancias quedan en manos de comercializadores, como lo planteaba en la exposición. Y dice, en el cambio de política gestado a partir de la década de los 80 se eliminó el papel del Estado como comercializador minorista, bajo esa condición de que el CNP tenía pérdidas. ¿Es correcto decir que el Estado pudo haber incrementado paulatinamente los precios de venta final con el objetivo de mantener precios bajos al consumidor sin haber llegado a estos números de hoy? Y si usted ve viable que el país recupere al menos o en alguna medida su papel de comercializador minorista. Y en esa misma línea, ¿verdad? Porque eso tiene que ver mucho con granos básicos, nos preguntan, ¿será posible iniciar una estrategia para recuperar nuestra producción de granos básicos y en qué consistiría esa estrategia? Ok, hay varios temas. Uno, bueno, el problema del CNP es que su misma concepción se impone a la lógica, digamos, imperante de los 90 para acá, tal vez un poco antes, del libre comercio, ¿verdad? El comercio de alimentos se liberaliza y el CNP se convierte en una piedra en el zapato, ¿verdad? Porque está, digamos, de alguna manera definiendo los precios que, o sea, si el CNP es minorista y compra con precios de sustentación y vende barato para favorecer a los consumidores, eso, digamos, no le gusta, digamos, a la parte más privada de la comercialización, para no decir nombres de ninguna persona. Pero sí se opone a esa lógica, ¿verdad? Entonces, por eso, digamos, la idea, me parece, era un poco irlo debilitando poco a poco, tanto así que vean los números que les presenté del programa de abastecimiento institucional, tanto así que las instalaciones del CNP se le pasaron a un fideicomiso al Banco de Costa Rica, ahí donde está el CNP, no le pueden ni arreglar una ventana quebrada, ni pasarle una manita de pintura porque el edificio no les pertenece, ¿verdad? O sea, ese es un tema muy ideológico y a mí me parece equivocado, digamos, porque incluso ahora, con tiempos de pandemia, uno ve documentos de la FAO y de la CELAC, incluso donde dicen que hay que reforzar las compras del Estado a los productores nacionales. Y uno debería ir más allá de lo alimentario. A mí me encantaría, por ejemplo, que los uniformes de la fuerza pública se los compraran a empresas de confección textil nacionales, o a cooperativas, y así otros insumos. Y eso es una política de soberanía que los países desarrollados lo aplican todo el tiempo, sin ninguna vergüenza, sin ningún remordimiento. Por ejemplo, en Estados Unidos, si usted se fija, todos los carros del Estado son marcas americanas.
las patrullas son Dodge o Buick o Chevrolet o Ford. Hay una política que se dice Buy American, compre americano, y eso se aplica a todas las instituciones del Estado. Y eso lo hacen sin ningún problema, ¿verdad? Pero aquí lo usan a uno de proteccionista y cosas así, se trata de favorecer lo local. Esa era una de las preguntas, digamos, ¿cómo recuperar el CNP? Y es un tema ideológico. Vean que en este momento hay gente que está hablando de cerrarlo, ¿verdad? Más bien, porque dicen que no sirve el CNP no le cuesta un 5 al Estado. El CNP recibe sus ingresos de dos fuentes. Una es la Fábrica Nacional de Licores, que tampoco recibe ningún subsidio estatal, y el otro es el programa de abastecimiento institucional, que tiene un margen de intermediación, no del 200% como tienen esos supermercados, pero está fijo por ley en un 12%. Eso le permite funcionar, y entre más se amplíe el mercado institucional, pues más dinero le cae al CNP. Pero el CNP, digamos, salvo algunos momentos en que se vio en grandes apuros, no ha recibido subsidios del Estado. Entonces, sí tiene problemas de gestión, las tiene, hay que mejorar mucho algunos temas. Ahora al inicio hablábamos con uno de los funcionarios del CNP que está en este conversatorio y hablábamos de los centros de valor agregado. Yo creo que el CNP tiene que irse mucho por ahí, menos agrónomos y más tecnólogos de alimentos, por ejemplo, y gente de otras disciplinas, más interdisciplinario el staff, y dejar la parte más de producción primaria al MAG o a otras instituciones, ¿verdad? Y el CNP irse por ese lado. Y que por ley está, digamos, lo del valor agregado está en la ley del CNP. ¿Cuál era la otra pregunta, Estefan? Porque me fui por ahí. Si existían o si ve estrategias para recuperar la productividad nacional de granos básicos, si lo ve viable. Sí, pero hay que apostarle un poco al valor agregado y a la productividad. Ya, por ejemplo, frijol, la productividad promedio del país es de 0.7 toneladas por hectárea, por ahí. Cuando tenemos el programa de investigación y transferencia de tecnología en frijol, el PITA de frijol, donde está la UCR y está, por ejemplo, el INTA, tiene variedades de 2 toneladas, porque esas variedades rinden 700 kilos, 0.7 toneladas, ya en condiciones de agricultor. Un poco eran los números que veíamos antes de tecnología, un poco entender mejor la agroecología, un poco también decirle a los productores, vean, ustedes tienen que cambiar aquí, y un mayor acompañamiento en la parte de agronómica para mejorar la productividad. Ese es un tema. En arroz igual. En arroz ya presenté algunas ideas de cómo mejorar la productividad de arroz, y ya se conoce, no hay que investigar nada nuevo. Incluso con arroz, por ejemplo, en prueba de variedades saca una variedad de 8 toneladas en Upala, que no es la mejor zona arrocera, y los rendimientos, bueno, en 2014 el rendimiento promedio de arroz en el país era de 3.8 toneladas por hectárea. En este momento está en 4.5, algo se ha mejorado, pero dicen los entendidos que para ser competitivo a nivel mundial uno tiene que tener un rendimiento promedio país por arriba de las 6 toneladas, con fincas produciendo más de 9 toneladas. Eso es posible. El doctor Rafael Salas, que ya se pensionó de nuestra facultad, él trabajó mucho con arroz, y él, con solo cambiar, por ejemplo, la fecha de la aplicación del fertilizante, o sea, sin aplicar ni una gota más de fertilizante, con solo cambiar la fecha de aplicación de acuerdo con condiciones climáticas, grados día y las condiciones de crecimiento de las plantas, logró pasar en una finca de 6 a 8 o 9 toneladas por hectárea. Si a eso le sumamos el tema de agricultura de precisión, monitoreo, que para mí agricultura de precisión es básicamente una auditoría high-tech,
¿verdad? Pero eso es, digamos, ver qué está pasando en cada metro cuadrado del campo y poderlo corregir. Eso es agricultura de precisión y eso permite también mejorar los rendimientos. Apostarle más al valor agregado, esa es la otra parte. Y en cuanto a maíz, ahí es donde tenemos problemas, porque, a ver, también nos hemos comprado una serie de mitologías ahí que nos dicen que nosotros no podemos competir con la faja maicera de los Estados Unidos, porque ellos tienen en la época de producción muchas horas de sol que aquí no tenemos. Yo no sé, espero que, tal vez voy a decir una tontera, por dicha Werner es fisiólogo, me puede corregir aquí, pero si bien es cierto que no podemos producir 10 toneladas por hectárea de maíz en una sola cosecha, sí podemos producir 3 cosechas de 4 toneladas a lo largo del año. No es lo ideal, ¿verdad? Uno debería como rotar los cultivos, no producir maíz, pero digamos, en buena teoría, uno podría generar eso y también mejorar mucho los rendimientos con todas estas prácticas como las que hemos hablado. Entonces, hay posibilidades, pero en maíz yo veo oportunidades también para valorizar lo criollo. A mí me parece que eso es importante y no le hemos dado mucha pelota a eso, pero en México hay experiencias interesantísimas, incluso están exportando maíces criollos con todo el paquete cultural detrás. Y hay chefs, por ejemplo, en Nueva York produciendo alimentos de toda la gastronomía mexicana, pero con el maíz original y con las recetas originales de los campesinos. Vean qué interesante. Esos son valores agregados que nosotros no le hemos dado mucha importancia, ¿verdad? Tal vez porque no nos la creemos, pero ahí hay cosas interesantes. Por ejemplo, el maíz pujagua, por ejemplo, el maíz morado, que es ¿cómo se llama? Que es un maíz muy típico de Guanacaste y uno podría darle un valor agregado, sobre todo considerando que la península de Nicoya es una zona azul donde hay la mayor cantidad de centenarios por número de habitantes en el mundo, ¿verdad? Entonces uno podría decir, bueno, maíz azul de zonas azules y venderlo así, ¿verdad? Ponerle un valor agregado a esas cosas, ¿verdad? Pero son oportunidades de verlo así con cierta, digamos, visión de valorizar lo nuestro. Eso, yo creo que eso es la salida para el maíz. Muchísimas gracias, don Luis Felipe. Por dicho, estamos teniendo bastante debate en el chat también, pero voy a dejar de lado un poco las preguntas para Luis Felipe para pasar a las que le hacen también llegar a la profesora Marianela. Entonces, para darle la palabra, ¿cuál es el papel de profesionales afines para repensar la concepción de la soberanía alimentaria y desmitificarla? Profe. ¿Cuál es me repitas la pregunta, por favor? Claro, ¿cuál es el papel de los profesionales afines? Me imagino que a los que tenemos que ver con seguridad alimentaria, soberanía alimentaria, derecho humano a la alimentación, para repensar la concepción de la soberanía alimentaria y desmitificarla. Bueno, yo creo que también don Felipe ha dado bastantes elementos, ¿verdad? Necesarios, sobre todo esta idea de soberanía que reduce esa palabra a aspectos que tal vez no puedan favorecer nuestra sociedad y más bien entonces nuestro papel como profesionales que defendemos la seguridad alimentaria y nutricional, el ver la soberanía como un aspecto esencial para que exista seguridad alimentaria y nutricional, tiene que ver también, como les decía en la presentación, con esa forma en que los recursos naturales, las semillas, el agua, están disponibles para una producción de alimentos, una comercialización del alimento, un consumo y una utilización biológica adecuada de ese alimento, ¿verdad? En el momento en que tal vez la semilla o el recurso hídrico o cualquier otro recurso para la producción es pensado con otros fines y no necesariamente fines relacionados con la seguridad alimentaria y nutricional, o bueno, con el aporte nutritivo que tiene ese alimento para la salud, entonces estamos desapegándonos de esa idea
de soberanía alimentaria, ¿verdad? Al igual pues que la idea de poder defender desde nuestras políticas públicas aquellas que favorezcan al interior de nuestro país los aspectos que tienen que ver con la agricultura y la alimentación, ¿verdad? Políticas alimentarias que sean coherentes también en ese enfoque sistémico y no fragmentado, y no que por imposiciones internacionales tengamos tal vez que adoptar una posición solo para la agricultura o una posición solo para la alimentación que no busquen esa conexión. Profe, tenemos otra pregunta. Con respecto al tema de la fragmentación del sistema alimentario, ¿cuál es la principal causa de esa fragmentación y específicamente a nivel nacional, de nuestro sistema alimentario nacional? Ok, bueno, tal vez para comentarles un poco, en la tesis del doctorado trabajé un análisis de una estrategia en particular que justamente fue el abastecimiento institucional para la alimentación escolar, y desde ahí, digamos, uno de los aspectos principales que tienen que ver con esa fragmentación es la falta en nuestro país de un ente articulador de la seguridad alimentaria y nutricional, ¿verdad? La forma en cómo nosotros visualizamos esa gobernanza de la seguridad alimentaria y nutricional, y viendo la gobernanza desde la idea que existe en la relación, en las sinergias, ¿verdad?, de diferentes actores, no solamente los gubernamentales, sino también la participación de otros actores de diferentes sectores. Entonces, me parece que esa fragmentación, ¿verdad?, está orientada principalmente en esa forma de gobernanza que incluye a actores gubernamentales y también la participación de otros actores. Profe, tenemos también otra pregunta y dice, ¿cómo se aplica el enfoque sistémico a las grandes desigualdades que existen entre subsidios y servicios entre Costa Rica y países desarrollados? Bueno, también es importante considerar que cuando hablamos de seguridad alimentaria y nutricional estamos también pensando en ese desarrollo humano sostenible, ¿verdad? En esos otros principios que tienen que ver con la sostenibilidad y la forma en que esa sostenibilidad de las acciones nos permiten pensar o generar un desarrollo humano sostenible. Entonces, el hecho, digamos, de que existan subsidios para ciertos productos también tiene que ver con estas políticas internacionales que de alguna forma afectan nuestra soberanía alimentaria, al tener también decisiones políticas que tienen una preponderancia en la dimensión económica muchas veces, y no tanto en otras dimensiones como lo vimos ahora, ¿verdad? El principio integral que tiene que ver con dimensión social, ambiental, cultural, ética, y bueno, muchas otras que podrían estar relacionadas dependiendo de la estrategia o de la acción con la que estamos trabajando. Tenemos otra pregunta y dice, ¿cómo se pueden generar más espacios de deliberación donde productores y consumidores tengan la oportunidad de aportar en la toma de decisiones? ¿Existen espacios en este momento y hoy en día en el país? Ok, bueno, tal vez uno de los principales problemas para ese espacio de toma de decisiones, de participación de la sociedad civil, se ve afectada porque también hay una débil organización. Entonces, muchas veces, digamos, la necesidad de crear una acción colectiva que represente o que tenga, ¿verdad?, una mayor representatividad en esos espacios ya existentes es importante. Eso por un lado, porque existen actualmente, por ejemplo, tal vez menciono dos de ellos, y que uno de ellos es importante en nuestro país, reforzarlo, favorecerlo, fortalecerlo, que es el COSAN, ¿verdad? Los Consejos Cantonales de Seguridad Alimentaria y Nutricional fueron creados justamente también con ese fin de poder trabajar de forma articulada tanto instituciones gubernamentales como la participación ciudadana. Pero entonces, ¿qué está pasando con ese tipo de espacios de deliberación que ya por ley nosotros también contamos, pero no han sido efectivos porque tal vez no ha habido ese seguimiento o esa, digamos, acción colectiva que se pueda organizar para poder también exigir esos espacios, ¿verdad? Entonces, ese puede ser uno. Otro puede ser también el COSEL, que es el Consejo Sectorial Local,
que pues es liderado, ¿verdad?, por el sector agroalimentario, principalmente por el Ministerio de Agricultura, pero que participan otros sectores y que también hay un espacio de participación, ¿verdad? Entonces, tal vez acá lo principal es que esos espacios que ya existen, está bien que tengan el espacio de la participación, pero también cómo es que en ese espacio de participación las personas que se encuentran representando a ese sector pueden proponer nuevas propuestas o si solamente están ahí para opinar sobre propuestas que ya han sido definidas, ¿verdad? Por ejemplo, entonces yo pienso que sí, esas están ahí actualmente, pero también se pueden crear nuevas. Pienso, por ejemplo, las experiencias de Brasil, en donde existe un Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, el CONSEA, y es realmente una organización impresionante en todo el país, en un país tan grande, en donde hacen actividades, ¿verdad? Y todos los estados se comunican para hacer actividades similares. Les pongo un ejemplo, el banquetazo, no sé si lo han escuchado. Esta fue una de las manifestaciones que hubo hace como 2 años en Brasil, cuando Bolsonaro llegó al poder y bueno, el pueblo, ¿verdad? Y la participación ciudadana fue muy impresionante en generar una actividad como esta, en donde la idea era hacer banquetes en la calle y sobre todo en las calles de los pueblos más pobres de Brasil, con la idea también de manifestarse y de poder de una forma pacífica, ¿verdad? Incidir y buscar esos espacios de participación y de toma de decisiones. Entonces, por ahí me parece que es importante también desde nuestro país que es tan pequeñito, ¿verdad? ¿Cómo podríamos buscar esa organización colectiva? Que la hay, no estoy diciendo que no la hay, pero que sí hay que fortalecerla. Claro. Muchísimas gracias, profe. Tenemos otra pregunta también para Luis Felipe. ¿Podría desarrollar un poco más sobre las acciones orientadas a fortalecer las ferias del agricultor a nivel nacional? Sí, gracias. Yo creo que las ferias del agricultor son un buen espacio. Efectivamente, no todas las personas que están ahí son agricultores, hay intermediarios, hay intermediarios de intermediarios, hay intermediarios puros y simples, digamos, y hay intermediarios que son agricultores, que son los que tienen el camión y entonces le llevan el producto a los otros vecinos, ¿verdad? Entonces, venden lo suyo, pero también intermedian. Entonces, hay toda una mezcla de cosas. Pero una de las cosas que me llama la atención y que requiere un poco de inversión pública es el hecho de que se hagan, digamos, en espacios abiertos, en las calles y todo eso, eso es una limitante, porque entonces la limita a los fines de semana. Si uno tiene un campo ferial con estructuras bajo techo, donde lleguen los agricultores y haya una presencia permanente, esto favorecería mucho, ¿verdad?, a muchos más agricultores y favorecería mucho también a los consumidores, sobre todo en estos tiempos de pandemia, ¿verdad?, que hay que evitar las aglomeraciones. Si uno pudiera tener esos espacios funcionando 24, bueno, no 24/7, por lo menos 6 días de la semana, en lugar de solamente 2, yo creo que eso sería muy, muy adecuado. Y necesitaríamos campos feriales, sí, de verdad. Eso es uno de los temas, yo creo que en los que se podría mejorar muchísimo, digamos, lo que es la infraestructura ferial. Y luego, pues, un mejor control sobre quiénes son intermediarios y quiénes no. Y también, volviendo al tema de granos básicos, me parece que culturalmente, por lo menos el frijol, se ha vendido siempre en supermercados, pero si uno promoviera un cambio cultural para que los frijoles se vendan en las ferias como las demás hortalizas, bueno, eso es un espacio para los productores nacionales. Entonces ahí podríamos llegar a un encuentro interesante donde ambos ganen, ¿verdad? Es decir, que los agricultores puedan vender más caro y los consumidores poder comprar más barato y todavía habría
mucha más posibilidad, digamos, a cortar ese 64% que mencioné antes de margen de intermediación, y las ferias son un espacio idóneo. Pero sí requiere un cambio cultural. Incluso el CNP podría proactivamente tener un espacio en las ferias, una especie de estanco como había antes, pero digamos en ese espacio donde pudieran los productores nacionales ir y vender ahí, como hemos hecho en otras ferias aquí en la universidad, la Expo Frijol y otras que se han organizado acá, pero bueno, que sea un espacio permanente en las ferias y que la gente se acostumbre cuando va a comprar la verdura, que compre los frijoles, ¿verdad? Y no que hay una cosa cultural, una cosa, quizá una barrera mental de que los frijoles hay que irlos a comprar al supermercado o a la pulpería, cuando podría perfectamente venderse en las ferias. Esas son algunas ideas, digamos, para mejorar la gestión y también el impacto de las ferias del agricultor. Estefan, no sé si puedo agregar ahí también sobre las ferias. Bueno, también considero que es muy importante la Feria del Agricultor porque realmente es un punto de encuentro entre la producción y el consumo, ¿verdad? Y si estamos hablando de conexión, realmente, digamos, es un mercado local que tenemos que promover desde tanto los productores, consumidores, profesionales, porque existe también esta idea de pensar en el origen del alimento. Cuando nosotros pensamos en el origen de ese alimento, automáticamente estamos pensando en esa conexión que tenemos nosotros, ya sea en nuestro trabajo, en nuestra casa o donde estemos en la ciudad, con el campo, ¿verdad? De alguna forma, el pensar en el origen nos conecta con el campo. Entonces, yo creo que es un lugar muy representativo para pensar en esa conexión. Pienso igual que don Felipe, el tema de infraestructura es importante mejorarlo y en el tema de precio también es importante considerar que existe una competencia desleal de precisamente los oligopolios, los supermercados, que justamente el fin de semana que va a llegar la feria, también lanzan descuentos a precios de feria, ¿verdad? Que afectan grandemente también estos mercados locales. Entonces, son, digamos, aspectos importantes. Y bueno, en el tema de consumo, hoy que tenemos varios estudiantes de nutrición y que no digo que solamente nos enfocamos en ese aspecto, pero que es uno en los que nosotros trabajamos fuertemente, que es también visibilizar o identificar alimentos que se comercializan en las ferias y que tal vez muchas personas no saben cómo se preparan, ¿verdad? ¿Cuál es el aporte nutricional que tiene ese alimento y que me puede favorecer para la salud, sobre todo porque estamos hablando de un mercado local en donde generalmente los productores cosechan el día anterior para llevar ese producto fresco el fin de semana, ¿verdad? Nosotros que hemos hecho capacitaciones, actividades o proyectos con gente de ferias, muchas veces eran los viernes en la noche. Por ejemplo, en el caso de la Feria de Desamparados, era los viernes en la noche porque ellos llegaban con su producto para organizarse para la feria del sábado, ¿verdad? Entonces, hay que también pensar en esas formas de promover estos mercados en donde encontramos producto fresco que no lo podemos encontrar tal vez en otros establecimientos y que de alguna forma también esa frescura permite un mayor aporte nutricional de estos alimentos. Gracias. Bueno, ya tal vez para finalizar, ¿verdad? Tenemos algunos comentarios donde nos comentan, por ejemplo, de también las tiendas a granel, ¿verdad? Cómo se está volviendo a recuperar esto. Nos cuentan experiencias de países como Argentina y de cómo podemos recuperarlas. Y bueno, y también algunas otras interrogantes sobre las cadenas de comercialización, los intereses privados que tengan que ver a la hora de cuando se aumente la producción nacional, si se puede adquirir a través de ellos. Nada más una última pregunta que la quise dejar porque tal vez podría ser para que los dos la contesten de forma general. Nos preguntan a través de Facebook, ¿dónde puedo informarme de los temas más actuales de seguridad alimentaria y nutricional? Entonces, no sé si tal vez los dos expositores y don Werner nos hacen referencia sobre eso. Y de mi parte creo que estaríamos ya con las preguntas casi que todas abarcadas. Muchas gracias. Muchas gracias, Estefan. Yo quisiera también, para ir concluyendo la actividad, pedirle a don Luis Felipe y a Marianela
que hicieran uso de sus 3 minutos de cierre, ¿verdad? Y tal vez en ese rango de tiempo pueden referirse también a las fuentes de información sobre la seguridad alimentaria y nutricional. Empezamos tal vez en el orden invertido. Primero, Marianela. Adelante, Marianela. Sí, bueno, muchas gracias. Pensando en dónde encontrar información, bueno, sabemos muchas veces que cuando queremos conocer la situación de seguridad alimentaria y nutricional de nuestro país, muchas veces nos toca buscar por diversas fuentes para que podamos hacer un análisis, ¿verdad?, sistémico, pero sí contamos también con el SINSAN, ¿verdad?, que es el Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, que podemos encontrarlo dentro de la página del INEC y trae también varios indicadores relacionados con los pilares de la seguridad alimentaria y nutricional. Ese puede ser una fuente importante. Y bueno, a nivel internacional hay diferentes fuentes confiables. A mí, en lo personal, me parece que los documentos que realiza el Comité de Expertos en Seguridad Alimentaria Mundial son bastante importantes en el sentido de que dan esa idea sistémica, ¿verdad? Y también se adelantan a veces en enviar recomendaciones para los países a favor de la seguridad alimentaria y nutricional. Yo, bueno, de mi parte quisiera solamente hacer una reflexión final que tiene que ver con este tema del abordaje sistémico y sobre todo para tal vez no verlo de una forma abstracta, sino más bien verlo de una forma en que la podamos aplicar a nuestras acciones cuando queremos buscar mejorar la situación de la seguridad alimentaria y nutricional. No lo podemos hacer solos. Ya ustedes vieron la intersectorialidad, la participación es algo sumamente importante, entonces es un trabajo que nos corresponde a todos desde nuestros diferentes papeles o roles que tenemos en la sociedad. Entonces, justo esta semana que celebramos el Día Mundial de la Alimentación, de mi parte yo les invito a buscar acciones alternativas que puedan contribuir con la seguridad alimentaria y nutricional y sobre todo desde esa perspectiva del derecho humano a la alimentación y pensando en un desarrollo humano sostenible. Entonces es gran cosa, ¿verdad? Hay que pensar en varias cosas, pero ese es el desafío. Gracias. Muchas gracias, Marianela. Felipe. Sí, gracias, Werner. Gracias, Marianela. Gracias, Stefan, y a los participantes a esta actividad por su atención y por sus preguntas tan interesantes. Sobre las fuentes de información, evidentemente ya Marianela fue bastante exhaustiva y tal vez desde nuestra facultad lo que podemos aportar más son los temas que tienen que ver con producción. Sin embargo, hay una página que maneja la Secretaría Ejecutiva de Planificación del Sector Agropecuario que se llama Infoagro, infoagro.gov.cr. Es una página donde viene muchísima información de temas de producción agropecuaria, comercialización, precios a los consumidores, precios a nivel de finca, exportaciones, etc. Es una página con muchísima información y vale la pena revisarla. Y bueno, ya para terminar, como una reflexión final, es muy importante hacer ese enganche entre la producción nacional y el consumo y la salud de la gente, que a veces no lo tomamos en cuenta. Pero fíjense que hay estudios que demuestran que, por ejemplo, si toda la gente consumiera una alimentación saludable, que comiera las porciones recomendadas de frutas, de verduras, etcétera, de acuerdo con los lineamientos que las personas especialistas en nutrición conocen, eso podría reducir la incidencia de enfermedades cardiovasculares en una gran cantidad, reducir en miles de millones el gasto de la Caja Costarricense del Seguro Social en la atención a estas enfermedades. Pero además, si se hace bien, y eso favorece a la producción nacional, eso generaría, según estimaciones que he leído por ahí,
unos 20.000 empleos en el agro, en producción de frutas y hortalizas. Entonces vean esa conexión entre la salud, el gasto público, la nutrición y el empleo y el bienestar rural. Yo creo que eso es importante que lo tengamos siempre en cuenta cuando nos sentamos a la mesa y damos gracias por los alimentos, demos gracias también por los agricultores, por los productores agropecuarios y pesqueros. Y con eso creo que terminaría mi reflexión final. Muchísimas gracias, Luis Felipe. Y muchísimas gracias a Estefan Pereira, que ha hecho un excelente trabajo de vinculación entre los participantes que generosamente han compartido sus ideas y sus inquietudes y los expositores que han podido, gracias a su servicio, Estefan, pues brindar sus puntos de vista y su información. Les agradezco a todos, a los participantes, a los expositores y a Estefan, y esperamos verlos en las próximas actividades. Por cierto que existen varias para el día de mañana por ser el Día Internacional de la Alimentación. Y estamos celebrando el día de hoy, el Día de las Mujeres Rurales también, que es un mérito más que tienen las mujeres de todos nuestros países, porque son también muy relevantes en la producción de alimentos, no solo en la cocina y en otras formas de contribuir a las familias, sobresalen en gran medida en el sector rural. Y con estas palabras, pues cerramos esta actividad agradeciéndole a todos los que participaron de una u otra forma en ella y a ustedes participantes. Hasta la próxima oportunidad. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.